Buenas noches, nosotras le vamos a presentar la sustentación de nuestro proyecto, el cual se relaciona con la trata de personas orientado a la explotación sexual, engaño, traición y explotación. Bueno, como primer punto de nuestro proyecto tenemos el análisis criminal de la trata de personas con fines de explotación sexual. Bueno, en la descripción del problema, la trata de personas en Colombia constituye una de las problemáticas sociales y de derechos humanos más graves dentro de la actualidad, debido al impacto que genera en la vida de miles de mujeres, niñas, adolescentes y hombres, que son víctimas de explotación y violencia. Este delito, relacionado principalmente con la explotación sexual y laboral, se desarrolla a través de redes criminales que utilizan el engaño, las falsas promesas de empleo, estudios o mejores oportunidades de vida para captar a sus víctimas y someterlas a condiciones de abuso y vulnerabilidad. Las repercusiones de la trata de personas afectan no solo a las víctimas, sino también a la sociedad y a la economía del país. Socialmente provoca desintegración familiar, incremento de la violencia, afectaciones psicológicas y pérdida de la dignidad humana en el ámbito económico. Fortalece actividades ilícitas que generan ganancias ilegales para organizaciones criminales, además de limitar el desarrollo personal y laboral de las víctimas. La combinación entre la pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y manipulación mediante el engaño ha permitido que este fenómeno continúe creciendo en diferentes regiones del país colombiano, convirtiéndose en un tema que requiere atención, prevención y acciones efectivas por parte del Estado y más atención a la sociedad, haciendo que al momento de la investigación esté presente las dificultades que se presentan en la vida o a lo largo de muchas personas que sufren este delito. No denuncian por miedo a represalias, amenazas, dependencias económicas a las cuales ya han sido amenazadas o la desconfianza que le tienen a muchas partes de las autoridades. En Colombia, la trata de personas continúa siendo una problemática muy creciente. Jenny pasa. Bueno, dentro de ellos tenemos las estadísticas de la problemática, las cuales son, eh, ay, bueno, eh, en el 2024 se registraron 436 víctimas, la cifra más alta de los últimos 16 años. Además, en el 2025 hasta julio se habían reportado 277 víctimas sobrevivientes, de las cuales el 79,3% eran mujeres y el 20,7% son hombres, siendo la explotación sexual una de las modalidades más frecuentes y afectadas dentro de la región colombiana. Listo, puedes pasarlo. Bueno, en la formulación del problema, ¿qué desafíos jurídicos y probatorios se enfrentan las autoridades en la investigación y judicialización de los casos de la trata de personas con fines de explotación sexual en establecimientos? Bueno, como primera parte tenemos la dificultad para identificar a las víctimas, debido al miedo, las amenazas o la dependencia económica que pueden tener respecto a los explotadores, o obtención de pruebas suficientes, ya que estos delitos suelen cometerse de forma clandestina y muchas veces no existen testigos directos ni evidencia física contundente. Temor de las víctimas, a denunciar o a declarar, por miedo a represalias, estimación social o desconfianza en las instituciones, las víctimas no cumplen con ese labor o ese rol de hacer su denuncia. Demostrar la existencia de elementos del delito, como la captación, el traslado, el engaño, la coercición y la finalidad de explotación sexual, los cuales deben acreditarse ante ante un juez. La necesidad de coordinación institucional, ya que la investigación requiere la participación conjunta de autoridades judiciales,
policiales y entidades de protección a las víctimas. Bueno, la justificación. La trata de personas tiene graves consecuencias para las víctimas, afectando su dignidad, libertad, salud física y bienestar emocional. Las mujeres jóvenes entre 18 y 35 años a menudo buscan mejorar su calidad de vida y caen en prostitución a causa de engaños y falta de empleo. En ellas entra el propósito de una mejor vida o un mejor desarrollo para su vida económicamente. La investigación aborda la trata con fines de explotación sexual con un tipo de criminalidad organizada que viola los derechos de cada una de las víctimas. Muchas son atraídas por falsas promesas de trabajo y estabilidad, lo anteriormente mencionado. Es crucial estudiar las causas y consecuencias de esta problemática a nivel nacional e internacional. Claro está que no solo Colombia es un país que se frecuenta mucho, sino también va de la mano con México. Eh, Así contribuir la prevención y la protección de las mujeres, adolescentes, niños y hombres. También se deben tener y resaltar las repercusiones sociales, económicas y, y los familiares en las comunidades en las cuales más se frecuenta, demandando las políticas públicas efectivas para defender los derechos humanos, la dignidad y lo que es abusado de cada una de ellas. Los resultados de esta investigación pueden ser útiles para entidades gubernamentales y organismos de control en la creación de programas de intervención. Desde esta perspectiva judicial se busca identificar patrones criminales y mejorar estrategias de esta investigación para obtener un resultado eficaz a lo largo o al desplazamiento de cada una de ellas. Bueno, como objetivo general de esa investigación es de gran importancia comprender la problemática, la trata de personas como un delito de carácter social y criminal, que puede afectar a la parte socioeconómica y del entorno cultural que tienen las personas. A través de ese trabajo se busca analizar las causas que originan este fenómeno, los métodos utilizados, los tratantes para captar las víctimas, las consecuencias que produce tanto a nivel individual como social, al entorno familiar y el entorno de cada persona. Además, se pretende fortalecer el análisis sobre la problemática y promover estrategias de prevención e intervención que ayuden a disminuir este delito y proteger los derechos fundamentales de las personas que están como víctimas de este cruel delito. Como objetivo específico, el primer objetivo específico que encontramos consiste en identificar las principales causas y factores de vulnerabilidad que favorecen la trata de personas o pues, la capta, la rata de las personas que tenemos pues bueno, que sufren este delito. Entre las principales causas encontramos la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia intrafamiliar que viven en las familias de cada pues, de estas personas. Muchas víctimas que son personas que buscan una mejor calidad de vida y terminan siendo engañadas mediante falsas promesas de empleo, estudio o estabilidad económica. Acá también podemos notar o demostrar que muchas personas, muchas mujeres, en la mayoría de los casos, son tomadas, son raptadas con engaños de falsas promesas de matrimonio, en algunos casos, o mejorar su situación económica pues en su país. El segundo objetivo específico en que encontramos es analizar las estrategias de manipulación, engaño y control utilizadas por los victimarios. Los tratantes suelen aprovechar las necesidades de economía y la parte emocional de las personas para ganar su confianza. Entonces, en algunos casos, eh, los, 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 los engañadores, llamémosles así, toman a las víctimas y les envían dinero, les empiezan, digámoslo en un sentido común, los empiezan a endulzar el oído para de esa manera irlas engañando para pues ya llegar a un punto a la parte de la rata de las mujeres o también de los hombres. En muchos casos se utilizan las redes sociales con falsas agencias de empleo, promesas sentimentales para captar las víctimas, como le acabo de decir,
que esto muchas veces los engañan con promesas de matrimonio para decirles, no, vénganse a mi país y acá yo le prometo matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente, se recurren a amenazas, intimidación, violencia física, psicológica y aislamiento para tener el control de las víctimas para que de esa manera se impida la denuncia o que se escapan. En algunas partes, en algunos países, en la parte de la explotación sexual les raptan su pasaporte pues para que no puedan salir del país y también pues para que no se pueda lograr la identificación de las mujeres que han sido raptadas o también de los hombres. En tercer objetivo específico, encontramos que se busca proponer estrategias de prevención e intervención que contribuyan a disminuir este delito y proteger a las víctimas. Entonces, acá nos enfocamos más en la parte de las campañas, hacer conciencia y un acompañamiento psicológico, pues acompañamiento psicológico y educativo a la parte de las víctimas y también a su entorno familiar y amigos que se tengan en común. Además de hacer conciencia de que es la denuncia mediante los canales seguros es muy importante, ya que pues ayuda a brindar un mejor acompañamiento, hacer conciencia y pues, ya que se brinda el acompañamiento jurídico, psicológico para la prevención y la protección de los derechos fundamentales de las víctimas o en unos futuros, que no queremos más que llamar futuros, de futuras víctimas. El método de razonamiento seleccionado encontramos que utilizamos es el deductivo. Este método nos permitió, a partir de los conceptos generales sobre la trata de personas, como sus características, modalidades, consecuencias, para de esa manera luego analizar las situaciones y casos en específico. Encontramos varios casos en específico donde pues, se menciona la edad, el nombre y en algunos casos también se mencionaba también el tipo de engaño que se utilizó para la rapta de estas mujeres. Y no solamente eh, nos enfocamos en la parte de Colombia, pero también encontramos la rapta de mujeres colombianas en Estados Unidos, en México, en Europa. O sea, la verdad son demasiadas las raptas de mujeres que encontramos en este momento. Como lo mencionaba mi compañera, cada vez aumenta más y más la tasa de mujeres raptadas. Gracias a este método se puede comprender cómo funciona este delito, cuáles son sus principales causas y de qué manera se afecta a las víctimas y a la sociedad. Entonces, pues encontramos las repercusiones y consecuencias que trae pues, este delito, pues como ya se mencionó, al entorno social y familiar de las víctimas. Además que este método deductivo ayuda a identificar los patrones de actuación de las redes criminales y permite plantear estrategias de prevención e intervención más efectivas. Entonces, en esa parte, pues es como el modus operandi que se utiliza, pues los raptantes para raptar a las mujeres y hombres mediante el engaño. El marco teórico que encontramos es que la trata de personas considerado como uno de los delitos más grandes en contra de los derechos humanos, ya que atenta contra la dignidad, la libertad, la integridad de las personas, de que son los derechos fundamentales, de los derechos fundamentales más importantes que tenemos las personas. Este delito, como su principal finalidad, es la obtención de beneficios económicos para poder hacer parte de las organizaciones criminales o individuos que explotan a las víctimas. Las víctimas pueden ser obligadas a realizar actividades como servidumbre, trabajo sexual, trabajo forzado, mendicidad ajena, matrimonios obligados, extracción de órganos y de esa manera la comercialización de los mismos pues, con un fin económico. En muchos casos, los tratantes suelen utilizar engaños, amenazas, manipulación para controlar a las víctimas, aprovechando las necesidades económicas o emocionales. Entonces, ahí es donde se emplean la parte de las amenazas y la parte donde empiezan con los chantajes hacia ellos para que ellos de esa manera como protejan a sus seres queridos que se encuentran en su país natal. Además del beneficio económico, estas redes criminales fortalecen su poder mediante el control y el sometimiento a las personas explotadas. Entonces, empiezan como decirles, para que usted lo tenga su libertad, tienen que dar cierto dinero para ir pagando el costo del pasaje y del techo y lo que se les está brindando. Además, encontramos que Colombia es un país
que se encuentra en la ley colombiana, se encuentra tipificado este delito en el artículo 188A del Código Penal colombiano. Esta norma establece sanciones que para quienes captan, trasladen, reciban o acojan personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio o fuera del territorio nacional, estas puedan incluir, inducir a penas de prisión y de la pena privativa de la libertad y multas económicas como una sanción, ya que eso se demuestra la gravedad de este delito y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección a las víctimas. Por esta razón es fundamental generar conciencia en la sociedad y promover las denuncias y fortalecer las instituciones encargadas de proteger los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas, como las personerías, la Defensoría del Pueblo y bastantes ONGs que se encargan de la protección de los derechos fundamentales y la prevención de la trata de personas. Bueno, tipo de investigación. Se seleccionó la investigación explicativa debido a que el propósito no es únicamente describir la trata de personas, sino comprender las causas que favorecen este delito, los factores que hacen vulnerables a las víctimas y las razones por las cuales este delito sigue ocurriendo en Colombia, permitiendo así comprender mejor el problema y buscar posibles soluciones a futuro. El diseño metodológico. Para desarrollar la investigación se utilizan fuentes de información como documentos académicos, informes institucionales, normativas colombianas y estudios relacionados con la trata de personas, las cuales permiten obtener información confiable y respaldable por entidades ya especializadas. También las técnicas de recolección de información incluyen la revisión documental, el análisis de casos, las entrevistas semiestructurales y el análisis de estadísticas oficiales, permitiendo así recopilar y analizar información relevante sobre las características del delito y sus principales manifestaciones, así como los actores involucrados que son la Fiscalía General, la Policía Judicial, organizaciones de derechos humanos, expertos en criminología y derecho penal, debido a que estos intervienen en la prevención, investigación y atención de los casos de la trata de personas. En cuanto al procedimiento investigativo, primero se identifica la trata de personas como un problema importante que afecta a muchas personas en Colombia. Después, se da inicio a la búsqueda de información, ya sea en libros, artículos, leyes e incluso informes, para conocer mejor cómo funciona este delito y cuáles son sus principales causas. Además de revisar y analizar toda la información encontrada para entender cómo actúan los delincuentes, quiénes son las personas más vulnerables y cuáles son las consecuencias que genera este tipo de delito. Finalmente, con toda la información obtenida, se elaboran conclusiones y algunas recomendaciones que pueden ayudar a prevenir la trata de personas y a fortalecer la protección hacia las víctimas. Por último, tenemos los resultados esperados, que con esta investigación se esperan identificar los factores que favorecen la trata de personas, comprender las estrategias utilizadas por las organizaciones criminales para captar y controlar a sus víctimas. También se espera generar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de las acciones de prevención, protección e incluso investigación criminal en Colombia, para que estos casos de delito no estén propensos a extenderse a un futuro, sino que puedan tener su posible solución.